Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Sally Bowles. Sally Bowles. Bowles. Bowles, vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? De amor y rendición absoluta. O sea, es el sitio donde quiero terminar, es el sitio donde terminaré, además. ¿Tú recuerdas tu primer contacto con el mar? O sea, siendo de tierra adentro, ¿recuerdas tu primer contacto con el mar? Absolutamente. Mi padre trabajaba en una empresa de montajes industriales y nosotros no teníamos vacaciones en verano, porque era cuando se hacían las grandes obras, y entonces teníamos que viajar en Navidad. Y era Navidad, fue en Canarias, y recuerdo perfectamente llegar a la habitación del hotel por la noche, bueno, estaba atardeciendo, abrir y ver el Atlántico, uno de esos días además que estaba bravo, y recuerdo que pensé que era lo más hermoso que había visto en mi vida. Vamos a escucharlo. ¿Qué te hace pensar escuchar el mar? Hay un sitio, hay una playita pequeña en un pueblo, en Asturias, que está toda la playa, son cantos rodados, bueno, muy parecido a la playa del Silencio, y hay algo ahí cuando está el mar fuerte, que ese sonido a mí me parece una de las cosas más relajantes que hay. Al mismo tiempo hay algo en el sonido del mar y especialmente de los océanos, yo creo, que a mí me apabulla, me doy cuenta de lo pequeñitos que somos con eso, ¿no? O sea, de repente esto es enorme, es grandioso. Contra eso no podemos hacer nada. Voy a decirte una frase de tu abuelo. ¿Alguien se ha dado cuenta de que esta niña está leyendo? Sí, fue así. Yo creo que debía de tener unos 4 o 5 años y es verdad, fue así. Fue el único que se daba cuenta que yo estaba leyendo, sí. Sí, para mí lo he dicho muchas veces, ¿no? Mi vida yo la ubico siempre, ¿no? Relacionada con los libros y leer, y leer, y leer, y leer, ¿no? ¿Qué te daba? ¿Qué te daba leer? ¿Te metía en un mundo, desarrollaba tu imaginación? ¿Qué te daba leer? Eso. Otras cosas. Nosotros vivíamos en un barrio muy, muy humilde. Las ventanas no eran especialmente grandes, ¿no? al resto del mundo. Y eso te permitía volar, salir de allí y volar. Y que había un bibliobús, que Sí. había un autobús que llegaba con las bibliotecas. ¿Tú recuerdas a esa niña que esperaba el autobús? A ver, cuéntame eso. Absolutamente, me acuerdo. Yo no sé, claro, entonces no se llamarían bibliobús, Ya, muchísimo sí. menos, vamos, imagínate. Pero yo me acuerdo ir aparcaban ahí en un parquecito. Entonces yo llegaba allí con mi carné, que era lo más valioso que yo podía tener, y entonces allí dejabas el carné y podías elegir 2 libros, ¿sabes? Uno para la semana, y entonces yo elegía otro que me lo leía ahí en un banco o en el suelo, ¿sabes? Donde fuera, me leía el primero corriendo, para poder leer uno más, ¿no? Sí. ¿Escribías también? Nunca. Porque las niñas que escriben muchas veces, que leen, muchas veces luego escriben. No. ¿No escribías? No. De hecho, cuando he empezado a escribir muchísimo más tarde. Y fue de una forma también, o sea, entrené en un taller de literatura porque quería aprender a leer. Después de llevar tantísimos años leyendo, quería saber cómo se hacía, ¿no? Pero no tenía ninguna veleidad ni ningún pensamiento de que tuviera que escribir. ¿Nunca soñaste con ser actriz? No, para nada. Lo he contado muchas veces. Fue algo absolutamente circunstancial. Y claro, en eso, cuando escucho a los actores y a las actrices, no a la mayoría de ellos, ¿no? Ese amor y esta devoción que sienten por la profesión, y me quedo un poco, me voy un poquito para atrás, ¿no? Porque yo no la siento, ¿no? Creo que me gustaría y espero poder hacerlo, me iré de la misma manera que entré, ¿no? Despacito y sin decir nada. O sea, ¿no la sentiste y no la sientes? No. ¿No sientes? ¿Lo entiendes un oficio, un trabajo? Absolutamente. ¿Cómo lo entiendes? Como un oficio. Como un oficio. Yo soy una trabajadora de esto y un oficio, y hay muchas cosas indudablemente que he conseguido, y hay muchas otras que me hubiera gustado conseguir, y que con los años lo que me ha permitido es darme cuenta que tengo límites. Ojalá que no fuera así, pero los tengo. Cuéntame tu época en Salamanca, cuando te vas de Valladolid y te vas no sé cuánto tiempo. 2 años hasta que me echaron. Salamanca. Porque
ahí te ibas a estudiar, ¿no? Entiendo. Teóricamente iba a estudiar, sí. Cuéntame esa época. Era complicado estudiar. La facultad pillaba lejos, entonces había que pasar por toda la zona vieja de Salamanca y entonces siempre era fulana, partida de mus, venga, pero si son las 2 de la mañana da igual, venga, ya, partida de futbolín, venga. Y entonces, claro, no llegaba nunca. ¿Tú eres juerguista? ¿Cómo te defines? He sido mucho. ¿Vividora? Sí, básicamente sí, era. Bueno, ahora también lo soy, sí. Alegre, talante muy alegre y sí, hombre, y que la vida... Hubo hace relativamente poco, tenemos, ¿no? Mi marido y yo, parece que es mío solo, tenemos un hijo de 16 años, y hace relativamente poco me ocurrió una patochada enorme, pero que bueno, fue lo que me pasó. De repente un día de estos que te levantas, ¿sabes? Si te cae, tienes una certeza como que te cae la mano de Dios, ahí te pega un papirotazo en el cogote, ¿no? Tuve la certeza, es ridículo lo que voy a contar, pero tuve la certeza que el único sentido que tiene la vida es disfrutarla. No hay más. El resto son patochadas. Y entonces me senté delante de mi hijo, que ya está acostumbrado a tener esta madre que le ha tocado, y le dije, a ver, te voy a decir una de las cosas que creo que va a ser más importante para ti. Solamente hay una misión. Venimos aquí de rebote. Lo único que hay que hacer es disfrutar de esto. Nos ha tocado un billete premiado de la lotería, hemos nacido en un sitio absolutamente privilegiado, así que disfruta, no hagas otra cosa. Bueno, y tu hijo te diría, pero qué madre más guay tengo. ¿Has vuelto a beber, madre? No, sí, y lo creo. Vale, gracias, mamá. Y lo creo de verdad. Creo que hay que hacerlo. Creo que es el único sentido que tiene esto. Reírse, por Dios, no hay más. Cuéntame cómo es tu llegada a Madrid. ¿Por qué vienes? ¿Dónde te alojas, no sé, la primera noche? Si llegas con una mano delante y otra detrás, si alguien te acoge. O sea, tu llegada a Madrid. No me acuerdo si llegamos ya directo. Sí, nos vinimos un montón, ¿no? De que habíamos terminado en la promoción. Y te digo, bueno, un montón, a ver, no veníamos 50, ¿no? Pero sí, igual nos veníamos 7 u 8. No una sabía. promoción de las clases de teatro de Valladolid, sí. ¿no? Sí. Y nos vinimos, yo juraría que ya vinimos creo recordar que vinimos, claro, estoy hablando del año 93, 92 o 93. Y creo recordar que vinimos ya con un piso alquilado, pero un piso que, en fin, que era una caja de cerillas donde vivíamos todos hacinados. Habíamos conseguido trabajo todos en un club de tenis y allí estábamos repartidos, pues limpiando en la barra, haciendo de todo. Y pues fíjate que el recuerdo principal que tengo nos trajo un amigo y me acuerdo que llegamos de noche. Me acuerdo pasar el puerto de Guadarrama y cuando entras que ves toda la ciudad iluminada, ¿sabes? Uh-huh. Ese es el primer recuerdo que tengo, que dije, wow, tía, que vengo aquí. Qué grande, ¿no? Qué grande es esto, coño. Y creo recordar que veníamos ya con la casa en el rastro, en un piso de estos arriba del todo que tenías que pasar, o sea, no había techo por donde tenías que pasar y bueno, y era una casa pues de esas, de las que entonces aconsejaba Esperanza Aguirre, ¿no? Que tenías todo juntito y todo bien pequeñito, ¿no? Y estabas sentado en la taza del váter y entonces podías dar la vuelta. Sí, puedes cocinar desde la taza del váter. Era una de esas. Voy a ponerte una música, a ver si la reconoces y dime dónde se va tu cabeza, a ver si reconoces esta música. Claro. ¿Nos sigue? Sí. Aquí control 2, llamando a central, cambio. ¿Reciben? Repito, control 2, aquí central, te recibo, cambio. Hemos cerrado
¿Dónde se va tu cabeza con este principio de días contados? Al principio de todo, ¿no? Es que no es el principio de días contados, es el principio de Elvira Mínguez y de su carrera interpretativa, ¿no? Totalmente. Sí, me voy a ese cruce, me voy a ese coche con Joseba Paulaza, me voy a las indicaciones de Imanol Uribe, donde me enamoré perdidamente de ese momento y del cine, ¿no? Específicamente. Porque me acuerdo que hasta ese momento, bueno, yo venía de la escuela de teatro y venía después de la escuela de Corazza, que era el principio de Corazza también, y entonces, bueno, todo aquello, ¿sabes? Esa serie de cosas que no tienen nada que ver después con la práctica, ¿no? Y entonces me monté en un coche, yo me imaginaba todo tal y como estaba en guión, ¿no? Y Elvira, ¿quién te fichó? O sea, ¿quién te hizo el casting? Uribe. ¿Y tú tuviste oportunidad de leer el guión antes? O sea, ¿sabías dónde te metías? Porque esta peli, Días contados, marca un antes y un después en el cine sobre ETA. Sí, sí. O sea, es un punto de inflexión en el cine sobre ETA, aunque Uribe ya tenía trayectoria de haber abordado estos temas, pero Días contados es un antes y un después, año 1994. Sí. Cuando tú lees el guión, ¿sabes dónde te embarcas? Pues mira, en un principio yo llegué al casting ese de rebote, ¿vale? Y Uribe había escrito un guión basándose en la novela de Juan Madrid, en Días contados, donde había en ese personaje, en la novela ya están los personajes que después interpretarían Ruth y Candela, que son dos prostitutas jóvenes. Y entonces en ese momento yo fui de rebote, ya te digo, porque una actriz dijo que no, y a mí la representante me mandó de rebote para hacer el personaje de una de las prostitutas. Uh-huh. Y yo me fui allí vestida de lo que yo consideraba. Y entonces cuando llegué me río porque es que de verdad que me viene la cara de Uribe a la cabeza. De prostituta igual hay que vestirse así, ¿no? Y te vestiste para ir a ese casting. Y entonces me dice Uribe cuando entré, me dijo, ¿pero qué vas vestida? ¿De qué vas vestida, hija? Y, bueno, y entonces evidentemente se dio cuenta que lo mío no era eso y entonces me habló que había un personaje de una policía que bajaba persiguiendo al personaje de Carmelo desde Bilbao a Madrid. Durante todo ese tiempo, yo creo que se fue en mayo, junio, una cosa así. Yo estuve durante ese verano que estaba trabajando en Casa Patas, poniendo copas para pagarme los estudios y todo eso. Sí. Allí iba un comisario de policía y entonces empecé a hablar con él para preparar el personaje y tal. Y había el guión no estaba terminado, ni mucho menos, pero bueno, había ya un cuerpo de guión bastante tocho con el personaje ese. En septiembre me llama Uribe y me dice que se ha cargado el personaje, que ese personaje ya nadie, que le gustaría que hiciera una prueba para el personaje de la terrorista. Y entonces, bueno, pues fue un cambio totalmente de esto. Hice el personaje y me lo dieron. ¿Tú recuerdas cómo cayó esa peli? O sea, si a ti la gente te decía, oye, pero es que habéis hecho una peli en la que los etarras son normales, se enamoran, se enganchan, ¿no? O sea, había una parte en la que tú empatizabas con Carmelo Gómez, con el papel de Carmelo Gómez, por supuesto con las dos prostitutas, con Ruth Gabriel y con Candela Peña, sus personajes, ¿no? Uh-huh. Tu personaje es tan frío, tan matemático, pero ¿tú recuerdas comentarios de la gente con respecto a esta peli? ¿Habías contado lo que supuso? Si fue así como una especie de... Me acuerdo que hubo mucha, en ese momento hubo mucha revuelta, mucho jaleo, bueno, como lo recuerdo ahora, ¿no? En Donosti, en el festival. De hecho, se consideró que era mejor, por ejemplo, que yo no subiera tampoco, ¿sabes?, en la rueda de prensa. Aparecieron dianas, ¿sabes?, pintadas en las calles. Ah, sí. Bueno, hubo movidas tochas y yo particularmente estuve durante tiempo en las páginas de revistas neonazis, ¿sabes?, como de esto como objetivo. Y tuve problemas en un año en el Festival de Gijón, al poco tiempo también, donde fueron. No sabía, pero imaginaba que algo tuvo que pasar. Sí. ¿No pensaste, si esto va a ser lo de ser actriz, que la gente va a confundir a la persona con el personaje, igual abandono? Pues la verdad es que no. Recuerdo que para hacer ese personaje, además, yo me empapé absolutamente de todo lo que estaba editado sobre ETA en ese momento, ¿no? Y luego realmente pues no sirvió de mucho. O sea, quiero decir, hubo un momento donde tiré todo lo que había estudiado y lo que había preparado a hacer puñetas y me fui a intentar entender
a esta mujer, ¿no? que había que plasmar, a Lourdes Mendiguren Aguirre Sarobe, no se me... No se te olvida, No. no se te olvida. Creo que es Aguirre Sarobe, como el director de fotografía, era el último. Pero no me acuerdo. Lourdes Mendiguren seguro. ¿Por qué Aguirre Barrena era Mara. Aguirre Barrena? O sea, miren, Lourdes Lourdes Mendiguren Mendiguren Aguirre Barrena. Aguirre Barrena. Aguirre Sarobe, pobrecito. Bueno. ¿Por qué la actriz Elvira Mínguez se ha puesto Sally Bowles de seudónimo? Porque es el personaje que me hubiera encantado hacer, uno de ellos. Tengo personajes ahí míticos que me hubiera gustado mucho hacer y Sally Bowles es el personaje protagonista de Cabaret, Ah. que sí. hizo maravillosamente Liza Minnelli. ¿Y entonces te gustaría cantar y bailar sobre un escenario? Bueno, me hubiera Sí, encantado, sí. me hubiera gustado muchísimo saber cantar. Me hubiera gustado muchísimo, sí. Y de hecho, hubo un momento en la escuela de interpretación que me dijeron que por qué no me metía, que tenía la garganta muy grande y que podía tirarme a ópera y todo esto. Pero bueno, después... Pero bueno, las cosas. Nunca es van para tarde. allá. Nunca es Lo he tarde. intentado. Sí, He dado sí, clases sí. de cantos y todo Sí. eso. Y me gusta mucho, pero quieren que, o sea, en ese momento, ¿sabes? Es como que siempre hacía lírico, y a mí siempre me hubiera gustado cantar jazz. Elvira Mínguez, después de días contados, has contado muchas veces que el dinero que ganaste, no fue mucho, pero bueno, el que te dieron, el que ganaste por tu interpretación, te lo fundiste repartiendo entre colegas y has utilizado esta frase. Y seguí limpiando váteres en Casa Patas y me di cuenta de lo que decías al principio, de que la vida está para disfrutar y que eso también te hacía feliz. No, absolutamente. Me di cuenta que... Fíjate que cuando lo he comentado alguna vez y siempre la expresión que he utilizado es que estaba salvada. No sé por qué me salía esa expresión, ¿no? O esa frase. Sí, me di cuenta que estaba salvada. O sea, cuando cogí otra vez el mocho y me puse a limpiar y pensé, vale, nunca va a pasar nada, ¿sabes? Siempre me voy a poder ganar la vida. Si no es de una manera es de otra. Y si no hay trabajo, lo invento. Y te ha acompañado hasta ahora, aunque Sí. no has dejado de trabajar, no has trabajado en No. otra cosa que no sea la interpretación. No, ha habido en alguna ocasión que sí que he tenido que volver a Casa Patas, pero a la Casa Patas de turno, quiero Sí, sí, decir, sí, sí. pero pocas. La verdad es que pocas. Sí, no, que me considero en ese sentido muy privilegiada, ¿no? Siempre he seguido trabajando y no he dejado de trabajar. Elvira, vamos a otro momento de tu vida buenísimo, es cuando ganas el Goya por Tapas. Y vamos al discurso, que supongo, bueno, no sé si te acuerdas, pero Sí, lo vamos sí me a acuerdo. recordar. Y el Goya es... Elvira Mínguez por Tapas. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Qué impresión. Me imagino que es un momento sobre todo para agradecer, ¿no? Durante todo este tiempo ha habido mucha gente que me ha apoyado, que son los míos, los que están cerca siempre en Valladolid, que estarán viendo seguro. El equipo al completo, indudablemente, muy especialmente a los Jotas, a Juan Cruz y a José Corbacho, porque no solamente pensaron en mí para este personaje, sino además porque pensaron que... ¡Sí, señor! ¡Eres la mejor y te lo mereces! ¡Punto! Son ellos, Juan Cruz y Corbacho, saliendo como espontáneos al escenario, interrumpiendo el discurso. ¿No? Nada, solamente eso, que pensaron en que las mujeres, además, cuando tienen 40 años, no solamente son madres, no solamente son esposas sufrientes, sino que hay miles de historias por contar. Raquel es una de esas historias. Hay muchas historias por contar. Hay miles de actrices de esta edad para poder hacer. Hay muchos directores para hacerlo y hay un público que quiere verlo. Quiero dedicar este premio sobre todo a ese público que continúa viéndonos, que incluso a pesar de que hay veces que hacemos películas que no son muy buenas, los actores no estamos todo lo bien que tengamos que estar, sigue viéndonos. Sobre todo para ese público, para cada una de esas personas. Gracias. Bueno, a ver, por partes. ¿Tú sabías que iban a salir Juan Cruz y Corbacho? No. No, claro, te darían un susto Me morrocotudo lo porque dieron. aparecen como espontáneos. Sí, no me lo dieron. Es verdad bonito, que es muy bonito. Es muy bonito, es precioso y es verdad que después de rodar con ellos cualquier cosa podía pasar. O sea, era previsible absolutamente todo, pero no lo pensé que fueran a salir. Con esta peli disfrutaste mucho, habías hecho Sí. ya mucho cine, pero con Tapas disfrutaste Muchísimo. mucho, se nota a la legua, se nota en tu discurso, en tu interpretación del papel de Raquel. Vale. 2. Han pasado 20 años desde que tú dices eso. A mí me ha impresionado que hablaras de mujeres de 40 años, que son jovencísimas. En aquella época no había papeles para mujeres de 40 años. No. O sea, tú reivindicas papeles para mujeres normales, ¿no? Para mujeres que están en la vida. ¿Esto lo firmarías ahora o crees que haya cambiado? No ha cambiado nada. ¿No ha cambiado nada? No.
No ha cambiado. No es verdad. Y todo lo que puedan decir no es verdad. Bajo mi punto de vista, para nada. Sigue sin haber suficientes personajes femeninos. Sigue sin haber suficientes personajes femeninos interesantes, lo suficientemente largos como para sujetar el peso de una película, de una historia. No se escribe para mujeres. No es verdad. No se escribe. Y a medida que pasan los años, lógicamente, cada vez los personajes son más pequeños, son menos interesantes y cumplen unos roles determinados. Ahora con 60 te puedo decir, bueno, mira, este año ha sido especialmente, digamos, fructífero. Pero reivindico y seguiría reivindicando que necesitamos mucho más personajes. Y además ahora, fíjate, me parece que con la que está cayendo y con la que se nos avecina, me viene a la cabeza muchas veces no me viene en la cabeza la frase exactamente, ¿no?, de Simone de Beauvoir que decía eso, ¿no?, que en un momento de conflicto quienes peores, quienes lo vamos a pagar son las mujeres y todo lo que hemos ganado lo podemos perder en nada. Creo que estamos en un momento ahora mismo donde más nos vale y lo mejor que podemos hacer las mujeres, quiero decir, bueno, yo hablo efectivamente de las que nos dedicamos a esta profesión o aledaños, ¿no?, es apoyarnos muchísimo más, porque nos van a dar hasta el cielo de la boca como nos descuidemos. Y creo que tenemos que tener muchísima conciencia y ser muchísima conciencia de las otras y de los trabajos que están haciendo las otras y apoyarnos muchísimo más y hacer algo muchísimo más férreo, una barrera de sujeción y además de cuidado y de estar atentas, porque creo que se nos puede desmontar enseguida. Sí. Pero Elvira, y todo lo que hemos ganado gracias al feminismo, todo lo que hemos aprendido en estos años gracias a las mujeres feministas, gracias a las Clara Campoamor y gracias a todas las que vinieron antes que nosotras. ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Sí, yo también me lo pregunto. Creo que hay una doble, te diría, creo que hay una doble visión, no sé si es eso exactamente. Creo que por una parte, es muy contradictorio. De repente hay revistas, editoriales femeninas que rechazan a determinadas mujeres, o determinada visión de la mujer, o determinada imagen de la mujer. ¿Cuál? Bueno, pues la mujer... O sea, no digo qué revista, sí, digo no, qué perfil, ¿no? La mujer que reivindica su edad, la mujer que reivindica las arrugas, la mujer que reivindica una posición, la mujer que reivindica la experiencia, que reivindica la sabiduría gracias a la edad. Creo que todo eso... cuidado. Tengo la sensación que defendemos a las otras mujeres siempre y cuando las otras mujeres piensen lo que pensamos nosotras. ¿Vale? Si no, se nos empieza a torcer el tacón. Esta es la sensación que tengo. En relación con nuestro oficio, es lo que te decía, sigue ocurriendo. Los hombres siguen teniendo muchísima más presencia. Los personajes masculinos siguen teniendo mucha más presencia. Da exactamente igual que el público sea mayoritariamente a partir de 40 mujeres a partir de 40 años. Las historias no se siguen contando desde las mujeres. Y esto es algo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo. Tú, Elvira, por ejemplo, ¿qué papeles faltan en el cine? ¿No? O sea, los guionistas no se fijan en qué tipo de mujeres reales para crear personajes. En eso, en mujeres reales. ¿Cuáles? Por ejemplo, en limpiadoras, en oficinistas, en ingenieras. En mujeres. ¿Esto es lo que tú crees que falta? Que no sean solo madres o tías modernas, ¿no? Cuando digo tías, no digo mujeres tías, sino hermanas solteras de la madre, ¿no? Sí. O sea, ¿crees que falta eso? Creo que faltan mujeres completas. Creo que estamos empecinados o nos han metido en la cabeza que tenemos que ver a las mujeres desde un prisma determinado, pero nunca la vemos de frente. Las vemos siempre en 3/4, las vemos un poquito así, pero no queremos ver a las mujeres de frente, porque igual lo que nos enfrentamos o lo que vemos cuando las vemos de frente no nos gusta o no convence o no tiene que ser así, porque las mujeres también tenemos bigotes, las mujeres también somos unas cabronas, las mujeres también, lo he dicho, ¿no? En relación las mujeres también
también hay mujeres que no quieren ser madres, que no tienen ningún interés. Y hay mujeres que no quieren a sus hijos, y hay mujeres... Y entonces es un discurso que políticamente no es muy bueno, no cuadra muy bien con el tipo de mujer que queremos, ¿sabes? O que tenemos que ver en un momento determinado. Creo que faltan esos personajes, creo que faltan mujeres que verdaderamente, y productoras y directoras, que verdaderamente quieran contar de una forma libre, absolutamente libre, a esas mujeres totalmente de frente, que no tienen que esconder absolutamente nada, y que al no tener que esconder absolutamente nada, resulta que igual no son las mujeres que quieren, porque no son ni perfectas, ni son posiblemente las mujeres más amables, ni las que queremos ver. Esas son las mujeres reales, las que se enfadan, las que pueden cometer delitos, las que pueden ser abominables. Ese tipo de mujeres también existe, y son mujeres. Las que toman decisiones por su propio cuerpo, las que quieren hacer lo que... Y son mujeres también. Y si estamos abogando por la libertad de la mujer, tenemos que ser capaces de ver la cara a la mujer completa. No solamente que nos la giren un poquito y la vas a ver así. Y esta es la cara que vamos a mostraros, porque esta es la que nos gusta. Yo quiero y escribo sobre las otras mujeres. La sombra de la tierra en la novela va sobre las otras mujeres. Escribo sobre esas mujeres. ¿Esta es tu primera novela y la única que has escrito, La sombra sobre la tierra? Está ya la otra hecha. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, o sea, tienes unas segundas novelas, poesía, que es... Sí, ya está. ¿Es novela? Es novela y ya está. Lo que pasa es que tampoco me dejan mucho... Hablar mucho, bueno. Pero ya está, o sea, saldrá, yo calculo como mucho en 2 meses, una cosa así, ya está. ¿Dirigir? Sí. ¿Dirigir cine, dirigir teatro, dirigir...? Sí. ¿Te apetece? Bueno, ya lo hice. Sí, La cuando sombra de hiciste la La sombra de la tierra, sí, me serie. encanta, de hecho, me encanta. O sea, me pareció una cosa, a ver, desde la humildad más grande, lo que hice fue, y me permitieron también, indudablemente, fue rodearme del equipo mejor. Entonces, lo que tenía muy claro es que me tenía que rodear de gente que supiera más que yo. Eso por fuerza. De interpretación, pues bueno, es verdad que por los años, por experiencia y todo esto, pues todavía aún así hay mucha gente que me puede dar sopas con ondas, sin duda, por suerte, además, que me queda por aprender, ¿no? Pero desde luego de todos los departamentos me rodeé de lo mejor y me pasé, ¿sabes?, durante todo el tiempo con las orejas abiertas y los ojos súper abiertos aprendiendo. Y me encanta, me encanta. Elvira, ¿y el teatro? No. ¿Ya? No. No es lo mío. Me pasó la última vez que lo hice, lo he contado alguna vez, el día del estreno vino el director encantador y maravilloso y súper cariñoso a abrazarme y no sé qué, no sé cuál, y al oído le dije, tienes 15 días para sustituirme. El mismo día del estreno. Ah, sí. Lo supe clarísimamente. Además me sentía mal, sentía que estaba quitando el puesto a alguien que lo merecía muchísimo más que yo y además que lo iba a disfrutar. Para mí esos 15 días hasta que realmente me sustituyeron, lo he dicho también, fueron los peores 15 días de mi vida en toda la profesión. En 32 años que llevo, los peores. Recuerdo días de ir llorando, no quería estar ahí, no es lo mío, no es mi hábitat, no lo es. Bueno, La cena. Estás nominada, puedes ganar el sábado el Goya. ¿Qué tal te lo has pasado rodando esta peli de Manuel Gómez Pereira, con además Asier Echeandía, con Mario Casas, con Alberto San Juan? O sea, ¿cómo lo has pasado rodando La cena? Pues mira, a mí me pareció un guión desde el primer momento, me parece maravilloso porque remite. A mí si hay un director que me hubiera gustado trabajar con él era Berlanga, o sea, me hubiera encantado, ¿no? Sin duda. Y creo que La cena de alguna manera remite a eso, remite a Berlanga, remite a Azcona y luego, claro, es que de repente fue como, jolín, era como volver a casa, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo a Manuel Gómez Pereira lo conozco desde la época de Días Contados, a Oristrel, a Yolanda García Serrano, en fin, ¿no? Como que nos conocemos todo y de alguna manera, ¿sabes?, agrupó a toda esta gente, ¿no?, para hacer una cosa que resultaba familiar y de repente pues eso, iba llegando y aparecía Resines y yo, tú también, joder, ¿sabes? Era como que estábamos todos ahí, ¿no? La peli es un delirio, ¿eh? Sí. A mí me parece muy interesante, sí. Pero ahora que pues ayer que estábamos revisando el 23F, ¿no? Tiene ese punto un poco de cutrez, o sea, de Mortadelo y Filemón, Total. ¿no? Todo lo que pasó. Total. Y cuando ves La cena, pasa casi igual, ¿no? Es decir, Total. todo parte de la improvisación, del delirio. Venga, vamos a montar aquí que viene Franco una cena en el Palace, hacemos lo que sea necesario, que hay un hospital, se quita el hospital. Sí, da igual, se quita todo esto y ya está. Sí, tiene ese punto absolutamente de lo que tú has dicho, de delirio total. Y estos tíos tratando de remar ahí. Yo creo que lo bonito que tiene es eso, ¿no? Que finalmente pues se dan cuenta que o reman todos juntos o no hay forma aquello de sacarlo, vamos, de que se están jugando el tipo, ¿no?
Y a mí me parece también, te digo, precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Por toda la que está cayendo, a mí me parece que es una película necesaria, ¿no? A mí me ha gustado mucho, sí. Creo La verdad que sí. que es una buena manera también si por lo menos conseguimos, con la película, no quiero decir, o hemos conseguido, o conseguiremos, el que la gente joven que vaya a verla, de repente alguno muestre interés por esa época, ¿no? Y no se quede solamente en esos 40 caracteres asquerosos, ¿no? que nos están condicionando la vida, y levanten un poquito la cabeza de la pantalla y de la realidad que creen que es esto, ¿no? Que es lo que están viendo, ¿no? Y se preocupen un poquito por saber más de esa época y saber realmente quién era Franco y saber realmente qué era lo que ocurrió y qué había y por qué esta gente moría y por qué esta gente, no sé. Me parece que con eso... Y lo fácil que era sacar una pistola y pegar un tiro Sí. al que tenías enfrente solo Sí, porque sí. no te había Porque no pensaba seguido como una tú. orden o no pensaba como tú. Sí. ¿La fiesta del sábado te apetece, te da pereza, te gustan estas galas, te espantan? Me espantan. Me espantan, siempre he dicho. No, es que no me llevo bien con esto. Y para mí es un grado de exposición que lo manejo muy mal. Me ha costado mucho entender por qué yo no era capaz de disfrutar o qué me pasaba, ¿no? Porque yo veía a todo el mundo ahí que lo disfrutaba y disfrutaban con los trajes y disfrutaban con no sé qué. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué no puede ser en un bar tomando una caña? Porque ¿sabes? Hay que... Entiendo que forma parte del espectáculo y forma parte del show business y está bien y que el espectador lo agradece, pero yo lo llevo muy mal. Pero vas a ir. Sí, claro. Tengo Vas que a ir. ¿Y tienes pensado qué vas a decir, si ganas o tampoco? No. No, tampoco. No, y entre nosotros no creo que lo gane. Ahora que no nos oye nadie. Bueno, Elvira, vamos a despedirnos. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar en un faro, sola, acompañada, encontrarte, reencontrarte. A mí me gustaría que sonara Cabaret. Qué guay, hombre, sí, siempre. la verdad. Suelo pediros a vosotros que elijáis la canción, pero de repente, al ponerte el nombre de este personaje que te hubiera encantado interpretar, vamos a llevarla al faro. Qué bien. Y entonces, que suene Cabaret. ¿Y con quién te gustaría estar o qué estarías haciendo en ese faro? Con mi marido y mi hijo. Y mi perro. Sí, sin duda. Sí. Tú dirías que eres feliz, que estás disfrutando. O sea, que se puede decir, Elvira Mínguez es una disfrutona de la vida, ha sabido disfrutar la vida. Absolutamente. Sabe Me parece disfrutarla. que ese efectivamente es el adjetivo que creo que mejor me define. Y espero que cuando me vaya lo que la gente diga es coño lo que nos reímos. Vamos, sí. Elvira, muchas gracias por este rato de conversación. Tenía muchas ganas de entrevistarte. Muchísimas por gracias. estar Yo aquí. también tenía ganas de estar contigo. Cabaret, old chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a